El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Había un hombre tan egocéntrico que tenía un granero y dijo por la noche, sentado, viene otra cosecha y me es insuficiente este granero y voy a hacer otro, no tengo que ampliarlo, no puedo seguir así. Y viene el mismo Dios y le dice, necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, todo lo que has amontonado, todo lo que tienes, ¿de quién será? Yo te invito a que reflexiones. Quizás tú ves que tu compañero o compañera no produce o hace lo mismo que tú. Órale a Dios, no te cargues. Haz tu trabajo, esmérate, esfuérzate. Eso lo vamos a ver en este estudio. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Dios está diciendo que no es en tu fuerza, que no es todo tu obrar, sino que es el producto de la fe. El creyente debe tener una relación genuina con Dios. Por eso dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pero muchos creyentes sin querer han dejado una relación con la cruz, con el amor de Dios y con la comunión del Espíritu Santo por asumir un espíritu religioso. Un espíritu religioso, ya que su estilo de vida o su actitud es estar bajo la posición de la naturaleza de pecado que le hace actuar con sus propios impulsos. Hay gente que uno la ve orando. Yo recuerdo un joven y me llamaba tanto la atención que cuando él se arrodillaba a orar, sudaba, lloraba. Y un día le dije, Señor, yo quiero ser como él. Y recuerdo que alguien se acercó y me dijo, no pidas eso. Y yo dije, ¿cómo así? Si él cuando ora, suda y llora. Alguien me dijo, no, es que él es homosexual. Y yo, ¿what? Otro oraba y ayunaba, pero cuando llegaba a su casa era un completo demonio. Trataba mal a sus hijos, trataba mal a su esposa, salían unas palabras, pero unas palabras, y todo eso lo van comiendo los hijos. Y cuando los hijos crecen, cuando son pequeños son fáciles de controlar, pero cuando son grandes es difícil. Conozco un caso de una anciana de la iglesia. Ella obligaba al niño a la iglesia. Y lo obligaba y todo era malo y todo era. Pero sin embargo el muchacho creció torcido. O sea, mal. Y llegó un día en que el muchacho la llevó y le dijo, mira ese árbol. Y ella le dijo, está torcido. Le dijo, así es mi vida. Tú trataste de imponerme, tú trataste de obligarme. Y yo odio. Y te odio a ti y odio el evangelio. ¿Qué hizo? La mató. Entonces, ten cuidado.
Porque a veces nuestra posición de la naturaleza de pecado quiere controlar. A veces el cuerpo, ayudada con el alma, quieren apaciguar al espíritu. Y tú dices, es que mi naturaleza, es que yo he luchado. No, no has luchado. O sí, sí has luchado. Pero no has permitido que Dios le dé vida a tu espíritu para que tu espíritu tome control de tu alma y por ende tu alma, controlada por el espíritu, sujete la carne. Porque es que somos espíritu. Uno le pregunta a los hermanos de la iglesia, describan al ser humano. Y ellos dicen, bueno, pues el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Error. Por eso es que se comete tanta cosa y la gente se justifica. No, tú eres un espíritu ante todo. Un espíritu no muere. Tú eres inmortal. No vas a morir. Por eso vemos nosotros que cuando la gente muere, el espíritu va a Dios que lo creó. El alma va a dar cuentas. Y la carne perece. Pero le acentuamos más a lo que perece que a lo espiritual. Me llama profundamente la atención Hechos capítulo 17, versículo 11. Leámoslo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Los de Berea eran más receptivos. Me llama profundamente la atención el ser receptivo. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos oyeron el mensaje de salvación que no era claro para ellos. No era claro. La Biblia dice que era un misterio escondido por Dios. Ni siquiera los ángeles del cielo lo sabían. Pero ellos lo escudriñaron a la luz de la palabra. ¿Qué quiere decir? Hebreos dice que la sombra de lo que estaba en el Antiguo Testamento se manifestó en el Nuevo Testamento en Cristo. Ellos eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Lo escucharon, lo analizaron. ¿Pero por qué? Porque lo miraban, lo estudiaban a través de las Escrituras. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Escudriñaban. Hoy uno ve a mucha gente que no acepta un mensaje de la palabra de Dios porque su propio conocimiento adquirido no le permite recibir lo que a ellos no les enseñaron. Entonces cuando uno habla de que hay gracia, entonces dice, sí, entonces peque y ya. No, es que la gracia no te permite pecar. Porque tú conoces a la gracia, que la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona que es Cristo. Cuando tú conoces a Cristo no puedes ser igual. Porque Él te sumerge, te absorbe, vive en ti, hace de ti su morada. Es la palabra. Así que no podemos hablar cuando hablamos de misericordia. Sí, claro, entonces justifique su pecado. Es que Dios perdona tu pecado. Algo que me llama profundamente la atención es que Dios llama a Caín. Cuando el hombre peca, se esconde de Dios. Se ahuyenta de Dios porque el pecado nos aleja de Dios, pero Dios se acerca a nosotros. Eso hizo con Caín, y no te estoy hablando de una herejía. ¿Es que Dios no tolera el pecado? No, pero sí ama al pecador. Es que Él no quiere que ninguno perezca, ninguno se pierda, eso dice la Biblia. Busca que te arrepientas, que busques cuál es el error que cometiste. Ahora desarrollemos el tema. Lo primero que veo yo en toda esta historia de la Biblia es que ambos, en primer lugar, punto número 1, eran hermanos. La Biblia, más que enfatizar un lazo de sangre, quiere mostrar que ambos habían escuchado
cómo era que se debía ofrecer la ofrenda. Ambos. En otras palabras, Adán y Eva los instruyeron en lo que Dios les había dado, había hecho cuando ellos pecaron. O sea que en otras palabras, la Biblia me muestra que Abel y Caín, o Caín y Abel, eran creyentes. Eran hermanos. Lazo sanguíneo, pero ese lazo sanguíneo tiene que tomarse en el ambiente espiritual porque la palabra es espíritu y nos quiere hablar de espíritu. Entonces ambos eran creyentes. Pero la Biblia marca la diferencia en decir que uno tenía la revelación de Dios y el otro tenía un espíritu religioso. Y ya lo vamos a ver. Uno era revelación y otro era religión. La religión nace del conocimiento de Dios, escúchalo bien. Si tú ves la Iglesia Católica, los mormones, todos, el Corán, todos tienen un conocimiento de Dios. Pero este conocimiento crea patrones de conducta propios que hacen las cosas como si las consideraran que se deben hacer y no se basan en la revelación de Dios. Pues tampoco puede. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice comprender? Ambos eran creyentes. La Biblia enfatiza que eran hermanos. Nacieron de Adán y Eva. Abel y Caín. Eran hermanos. ¿Qué quiere decir? Que eran creyentes. Pero el uno tenía revelación y el otro tenía religión. Génesis 4.1, la parte A. Yo no sé por qué se fue esa N ahí. La parte A. Dice, Caín y Abel conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esa es la parte A. Ahora Génesis 4.2, parte A. Después dio a luz a su hermano Abel. O sea que ambos eran hermanos, eran creyentes, habían escuchado de boca de sus padres lo que Dios pedía en la ofrenda. Sí, porque ambos la trajeron. Ahora, yo no entendía este pasaje, les soy sincero, y lo estudié, y créame que hace 10 años, y lo había dejado ahí. Porque la revelación te lleva a conocer a Cristo, y la revelación es gradual, y la revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir? Cada vez que tú vas a la palabra, miras cosas y vas entendiendo, como un espejo. Y yo pensaba que, de acuerdo a la profesión de cada uno, debían ofrendar a Dios. Y me doy cuenta que no. No. 2. La profesión o actividad. Génesis, capítulo 4, versículo 2, parte B. Abel fue pastor de ovejas. Dice, Génesis 4, 2b. Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Me muestra 2 profesiones o actividades, como tú lo quieras decir, o trabajos, como tú lo quieras tomar. Debo aclarar que la vida cristiana no es influenciada por tu actividad. Claro que sí, esta es correcta, porque alguien dirá, no, pues yo trabajo en un bar. Pues estás en un grave error, porque eso sí te va a afectar. Pero si tú trabajas como mensajero, si tú trabajas como administrador, si tú trabajas como gerente, si tú trabajas como una persona que hace aseos o oficios varios, si tú trabajas en un expendio de carne, etcétera, etcétera, todo lo legal.
Pero si tú trabajas en una licorera, pues vas mal, estás mal, porque ese trabajo no es afín con tu revelación, no. La Biblia dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La vida cristiana no es de acuerdo a la profesión, pero la vida cristiana sí es de acuerdo a lo que Dios pide de ti. No es como tú lo concibas. Hay mucha gente que concibe de Dios, está en una empresa y no da testimonio. ¿Por qué? Porque alguien dice una mala palabra, el Señor te reprenda, demonio. Pero tú con esa actitud, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te pregunto. O están en la hora de almuerzo y tú con la Biblia. ¿Qué estás haciendo? Estás trabajando por Dios. Ten cuidado. La vida cristiana sí es por la obra de Cristo, como el Cordero que se presenta como mi ofrenda a Dios. Por ello Abel la ofrece porque él sabía y tenía la revelación. ¿La revelación de qué? De que esa ofrenda, que era un ser vivo, un cordero, representa la obra de Cristo en la cruz. Así que estamos viendo que Abel conoció a Jesús, supo de Jesús, y por la fe, ya dice Hebreos, porque tenemos todo el contexto. Cuando uno ve que están construyendo un edificio, pues uno ve que hacen los huecos en la tierra, y uno dice, pero ¿para qué hacen esos huecos en la tierra? Pues eso lo hacen para poner los cimientos, y pues uno puede ver. Pero alguien que no pudo ver, sino llegó y ve todo el producto finalizado, le pasa lo mismo que a mí. Un día mi señor padre dijo, es que ese edificio está construido sobre esferas. Y yo, ¿esferas? Dijo, sí, esferas. Cuando hay un temblor, las esferas se mueven de tal manera que el edificio pues no se va a caer porque las esferas le dan el movimiento. ¿Yo lo sabía? No. ¿Por qué? Porque el fundamento está enterrado. No se ve. Abel estaba poniendo el fundamento sobre la obra del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Abel era pastor de ovejas, pero Caín era labrador de la tierra. Entonces, la profesión no tiene nada que ver con la fe. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo al trabajo que debían presentar la ofrenda, sino de acuerdo a la exigencia de Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante. Los trabajos, como trabajar en una discoteca, en una empresa de licores, etcétera, sí pueden afectar tu vida y no ser de bendición, porque no van de afín a tu fe. Pero el trabajo en sí no afecta tu comunión con Dios. Te voy a mostrar rápido unos ejemplos. Hechos capítulo 18, versículo 3. Y como era del mismo oficio, o sea, ¿quién era del mismo oficio? La Biblia me está hablando acerca de Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Llegan a visitar al apóstol, eran fabricantes de tiendas, se queda con el apóstol se queda con ellos, dice Hechos 18:3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora miremos Primera de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Mire que nada tiene que ver. Ahora, vamos a hablar de Daniel. Daniel estaba cautivo bajo el imperio babilónico y fue llevado a ser uno de los astrólogos, adivinos, magos del rey. Pero él sabía su posición. Y la Biblia dice,
Daniel 1:20. Daniel. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. En tu empresa, ¿cómo te considera tu patrón, tu líder, tu jefe, el dueño, como sea? Como uno de los mejores, como una persona honrada, como una persona que produce, o eres más del montón, eres uno más. Y fulano, sí, él trabaja conmigo. Y uno espera que diga algo más. No, sí, él llega puntual y a veces pone problema porque le toca quedarse unas horas más o hacer esto que no le corresponde y uno mejor me callo. O en tu casa, tus hijos que pueden decir, no, es que mi papá es anegado o mi mamá es anegada. O ¿qué pueden decir? No, es que mi mamá cuando algo le pido me da una cantaleta, me restriega en cara todo, yo no sé para qué me tuvo. ¿Qué concepto tienen? ¿Te has preguntado? Recuerda que son los que el día de mañana van a tomar, se llama ballesta, no sé, lo que pasa un, un atleta al otro, o el que pasa una antorcha al otro, son los que van a quedar. Tenemos que ser realistas, nuestra vida va menguando, ellos van creciendo y serán el día de mañana la sociedad. ¿Qué legado estamos dejando en ellos? No, es que yo me afano porque no me ayudan. Sí, y los trato mal, hermano. Usted sabe, hermano, la carga, usted sabe, hermano. No, qué sé yo. Te estás comportando como un impío. Daniel pudo haber dicho, no, ¿qué le pasa a usted, rey? Respéteme, yo soy judío, sirvo al Dios vivo. ¿Y usted qué me va a pedir a mi consulta? ¿Me va a comparar como un mago y un astrólogo? ¿Qué le pasa? Respete. Hijo del diablo, eres una porquería, basura de Satanás. Bueno, ahí lo dejo en el tintero. Daniel 6:26. Daniel 6:26. De parte mía está puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él está diciendo el rey, porque recuerde que se dio una orden, que el que no adorara la estatua sería metido al horno de fuego. Ellos fueron introducidos en el horno, pero en el horno estaba Cristo con ellos porque habían 3 metidos y aparecieron 4. Y solo se les quemaron las ligaduras. La prueba eso quiere buscar de ti, quemarte lo malo. No quemarte a ti, no dañarte a ti, no, sino quemar lo malo. Salieron y el rey pues al ver este milagro llegó y dijo, pues, ¿qué puedo hacer? El Dios de Daniel es un Dios de dioses. El testimonio de Daniel ha hecho que su Dios se haga real. El testimonio de Daniel ha hecho que cambie mi concepto de Dios. ¿Eso haces tú trabajando para el Estado? ¿O eso haces tú trabajando para la empresa? ¿O eso haces tú trabajando para tus hijos? Que el día de mañana no quieran saber nada del Evangelio, ni quieran saber nada de usted, porque usted es una persona, usted me entiende, allá en lo secreto, en lo oculto, sí. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, no sé. Pero para alguien es, empezando por mí. Somos, porque Él, ¿por qué? ¿El testimonio de quién? De Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Daniel 6:26. Así que, descartada la profesión de que Caín debía presentar de los frutos de la tierra, eso es mentira. Caín era un labrador, sí. ¿Y debía presentar productos de la tierra? No.
debía presentar lo que Dios le pide. Tanto así que la palabra hebrea es chatat, que era presentar ofrenda por el pecado. También le hablo del hebreo para poderte dar a entender, no para lucirme, como alguien dijo, no, es que usan el hebreo, usan el griego. No nos tratamos de lucir, tratamos de prepararnos para que usted entienda y usted pueda decir, sí, verdaderamente lo que él dice es cierto. La palabra de Dios lo confirma y que tú puedas investigar y que tú puedas averiguar y que tú te puedas convencer que lo que Dios pide de ti no es una ofrenda. Lo que Dios pide de ti es que aceptes la obra de Cristo en la cruz, que Abel lo estaba tipificando, que Abel estaba haciendo un tipo de lo que iba a ser el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra chatat del hebreo significa ofrenda por el pecado. O en otras palabras, ofrenda para apaciguar el castigo por el pecado. Por lo cual Dios pedía era una ofrenda que tuviera sangre para poder redimir el pecado de Abel y de Caín y hallar la justicia de Dios. Pero Caín presentó una ofrenda, la cual la palabra hebrea es sebach, que significa ofrenda sin sangre. Abel, ofrenda con sangre, chatat. Caín, ofrenda sin sangre, sebat. Por ello, la Biblia enfatiza en los roles de cada uno, pero lo que más acentúa es en la ofrenda. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero el énfasis es la ofrenda. Los dos debían presentar a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, como Él lo pide. No es como a mí se me dé la gana. Tú no puedes vivir tu vida como se te dé la gana. Escudarte, no, es que tuvo la culpa él, no, la culpa no fue de él. Y entonces de ahí salieron las galletas. No él. No, mal chiste, ¿sí o no? No. Retomemos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, hoy Dios pide que tu cuerpo sea presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso dice la Reina Valera, pues para aquellos que les gusta la Reina Valera. Para poderme dar a entender, sin quitarle a la palabra el contexto, el mensaje, lo que realmente te debe importar, no para que me censures y me digas, es que la Reina Valera dice, así que hermanos, os ruego. Y la que yo le voy a leer dice, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios. Leámoslo. Pero doy esto porque alguien me escribió y me dice, pero hermano, usted le está quitando la palabra, arrepiéntase. Teólogo. No, yo no soy teólogo. Maestro. No, yo no soy maestro, soy un pastor. Pareciera que fuera un maestro, pero no. Le falta pelo al moño. No, soy solamente un pastor. ¿Qué te quiero enseñar la palabra? Romanos 12:1 de la Biblia castellano antiguo. Mire lo que dice esta versión. Así pues, hermanos míos, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios, os ruego que le prestéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, entregando por entero a su servicio. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. ¿Qué quiere Dios de ti? Pues que usted sea la ofrenda. Y la ofrenda debía ser sin mancha, sin arruga,
agradable a Dios. O sea, Dios te está pidiendo que seas santo, agradable, que seas sin mancha, o sea, sin pecado. Pero ¿qué de aquellos que la embarran y la siguen embarrando y creen que uno se complazca con ellos cuando siguen fornicando, adulterando, porque no le han pedido perdón a Dios y no han hecho las cosas como son? No estoy avalando nada. Solo te estoy diciendo, deja de pecar. El pecado es tan dulce, es tan agradable, pero ¿sabía usted que hasta el dulce es malo? Es malo, produce, no me diga a mí, gordura, produce mal, produce desórdenes, el dulce. Y hay un salmo que dice que entraba tan dulce, pero cuando ya lo estaba pasando se volvió ajenjo y amargo. Así es el pecado. Bueno, nos queda pendiente para el día martes estudiar la ofrenda. Hemos visto hasta hoy 2 puntos. El primer punto que vimos eran hermanos. Ya dijimos que refiere la Biblia con que eran hermanos. Quiere la Biblia decir que ambos eran creyentes, pero el uno tenía revelación, en cambio el otro tenía religión. Vimos que la profesión o actividad en nada debía influir en la ofrenda, porque tanto Abel sabía como Caín sabía que debía ser una ofrenda viva. Y ya lo vamos a ver en el tercer punto, que es la ofrenda. La ofrenda tenía que tener como propósito recordar al hombre que por causa de la desobediencia era necesario dar muerte a un inocente para cubrir la desnudez, ya que se cambió la gloria de Dios por un traje de pieles. Y eso iba apuntando a Cristo. Aún más, el mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos que Él les hablaba por parábolas y les hablaba venga a ver rápido, acá lo dice. Sí, Él dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Escondidas para quién? Escondidas para los ángeles, escondidas para los demonios. Ellos no sabían. Y los profetas lo anunciaban, pero tampoco les era claro el concepto de lo que Cristo iba a hacer. Porque si Satanás lo hubiera sabido, todo el mundo lo hubiera sabido, créame que Satanás no hubiera crucificado o hubiera dejado crucificar a Jesucristo en la cruz. ¿Usted cree? Si le ofreció los reinos. Satanás pensó que iba a ser una guerra de que eso es mío, no es mío, no, no, no. Y ese concepto, hoy no fío, mañana sí, no, eso no. Tenía que ser una derrota en su campo de batalla, donde el Rey de la Gloria derrotó a Satanás. Y tenía que ser una derrota digna, confiable, agradable. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Y lo vamos a ver, si Dios permite, el día martes. Para terminar con el carácter. El carácter de Abel, el carácter de Caín, porque eso es lo que finalmente Dios ve en ti. Dios ve en ti tu carácter, que tiene que ser de acuerdo a tu personalidad. Hay personas que tienen una personalidad fea, pero tienen un carácter duro. O tienen una personalidad aceptable, pero un carácter malo. Todo tiene que ir de acuerdo. Y el uno con referencia y apoyo del otro. Quiero agradecerte por participar. Quisiera que compartieras este mensaje, que te suscribieras a nuestro canal de YouTube como Jorge Enrique Gómez Sánchez, que compartieras esta prédica. Nuestro anhelo es llegar este mensaje a muchas personas que lo necesitan. Quizás
Algún familiar tuyo lo necesita. Alguien lo necesita. Compártelo. Porque así hacemos difundir la palabra de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.